con luz. Mejor. Luis Emil Sanabria, de Red Paz. Nos importa el proceso de paz en Colombia y quisiéramos saber qué avances ha habido y para cuándo se espera que termine el conflicto interno que vive ese país desde hace tantos años. Bueno, para entender un poco nuestro conflicto, primero hay que remontarnos a la década de los 60. Este es un conflicto que lleva más de 50 años, con dos guerrillas de la misma época, las FARC y el ELN, y lo que hay ahora en conversaciones es el fin del conflicto armado entre el gobierno y las FARC. Las FARC, por supuesto, es la organización más reconocida, de mayor incidencia, digamos, en el ámbito militar y político desde las insurgencias. Pero el ELN es una guerrilla de tradición cristiana, de la teología de la liberación, que tiene también muchas comunidades de base. En ese sentido, pues nosotros estamos convencidos de que este proceso va a llegar a un feliz término, que en Colombia se va a terminar este conflicto armado de más de 50 años, que ha producido 7 millones de víctimas, más de 45.000 desaparecidos, exiliados, etcétera, y que ese fin del conflicto armado está cerca. Con las FARC ya acabamos de recibir hoy 15 de diciembre la grata noticia de que se pactó el punto de justicia transicional, de atención a víctimas, de garantías de no repetición, de 4 puntos muy importantes. El primero tenía que ver con reforma rural integral, que es todo el tema agrario. El segundo es todo el tema de cultivos de uso ilícito y narcotráfico, en donde la FARC por primera vez acepta que de alguna forma estuvo involucrada en este tema del narcotráfico. El otro tema muy importante es el de la participación ciudadana y profundización de la democracia, que por supuesto que en el reconocimiento de que es un conflicto político interno, armado, la participación y la profundización de la democracia ocupa un lugar importante. Y este cuarto punto, que es el tema de víctimas. Ya con esos 4 puntos prenegociados, esperamos que se avance en el último punto, que es ya el tema de dejación de armas e incorporación de los grupos, de este grupo, a la vida civil y a la acción política. Cuando se termine ese quinto punto, se firma todo, porque el preacuerdo contemplaba de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, en esa medida es que esperamos que el primer trimestre del 2016 nos traiga la grata noticia de que se firma el fin del conflicto armado entre el gobierno y las FARC. ¿Es sencilla la reinserción de las personas que han participado de la guerrilla? No, hay muchas dificultades. Nosotros hemos hecho una pequeña evaluación, por ejemplo, de los ejercicios de la década de los 90, donde 6 grupos guerrilleros colombianos se incorporaron a la vida civil: el EP-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame, las milicias urbanas y lo que se conoce como la corriente de renovación socialista. Por ejemplo, el PRT era un grupo muy pequeño, de aproximadamente unos 300 guerrilleros, de los cuales más o menos 250 fueron asesinados. El M-19 que era un grupo también muy importante por la espectacularidad de sus acciones armadas. No era un grupo militar muy extenso, se desmovilizaron cerca de 1000 personas, pero tiene también tuvo una dificultad. Cerca de 600 personas del M-19 fueron víctimas, sus comandantes. El EPL también, 2.500 desmovilizados del EPL, y un número superior a 700 personas fueron posteriormente asesinadas. Y de la corriente de renovación socialista, en medio de las conversaciones y las negociaciones igualmente. Diríamos que el Quintín Lame, que era un grupo ligado a las luchas indígenas, mantuvo, digamos, un poquito más de avances en su incorporación con menos contratiempos, porque los excombatientes se fueron a las comunidades indígenas y conformaron y ayudaron a conformar lo que hoy se conoce como la Guardia Indígena, que es una guardia civil pacífica. No ha sido fácil entonces, y eso ha sido un punto muy, muy importante que la FARC y el gobierno están tocando, y es las garantías de no repetición. De que la FARC, acordémonos, bueno, les informo que, por ejemplo, los hoy comandantes de la FARC hicieron un ejercicio político en la década de los 80. Muchos de ellos fueron representantes a la Cámara, senadores por la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica fue un partido político de izquierda que hoy se reconoce, sobre el cual se hizo un genocidio. Es un partido político reconocido como partido víctima en Colombia.
esos comandantes que habiendo participado de la vida política, se fueron a la lucha armada, hoy retornan. Y el temor de ellos es que en ese retorno nuevamente sean estigmatizados o asesinados o no puedan ejercer sus idearios políticos. De todos modos, desde Red de Paz, la organización que usted dirige, son optimistas en cuanto al futuro de Colombia, en todo caso, ¿no? Claro, nosotros muy optimistas con este proceso. Sabemos que los que hasta ahora adelantado, nunca antes el gobierno y la FARC habían llegado a un camino tan largo en su proceso de negociación del fin del conflicto armado. Ahora lo que nos corresponde, y seguimos insistiendo, es que se entre a conversar con el ELN, porque para nosotros debe ser un solo proceso, el gobierno y la FARC y el gobierno y el ELN, para que al final eso confluya en un ejercicio real de reconciliación y de convivencia. Lo que también estamos exigiendo es que se abran las puertas para las llamadas bandas criminales ligadas al narcotráfico y a los rezagos del paramilitarismo, que son también grupos importantes. Se estima que aproximadamente unos 3.000 o 4.000 combatientes tienen los neoparamilitares, que se abra un espacio, un camino de sometimiento a la justicia que permita realmente aclimatar la paz en Colombia, construir democracia, justicia social y equidad. Muy bien, muchas gracias.